Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Art of, una serie de conversaciones con artistas y teóricos implicados en la colección y los archivos del ZKM, Centro de Arte y Medios en Karlsruhe, Alemania. Estoy muy contenta de tener como invitadas hoy a la artista medial Claudia González Godoy y a la curadora e investigadora Alessandra Burotto-Tarqui. Pero antes de empezar, y como es costumbre en esta serie, vamos a mostrar un pequeño vídeo primero para ofrecer una breve introducción a la obra de Claudia González Godoy y presentar a la artista. Claudia González Godoy is born in Santiago de Chile in 1983. In 2001, she starts to study fine arts at Aarhus University, University of Arts and Social Sciences, where she receives a rather traditional artistic education. In 2006, González Godoy enters a postgraduate program in Art and New Technologies at the University of Chile, which a year later turns into a master program in media art. During this time of transition in the curriculum, González Godoy is forced to teach herself the basics of electronics. As an exercise, she builds sound circuits and analog synthesizers. Since the artist strives for maximum autonomy in her artistic production, she chooses not to rely on complex technologies, but to use inexpensive technical means. What initially started out as a pragmatic approach evolves into guiding principle. In 2008, González Godoy and the visual artist Constanza Piña found one of the first Chilean art collectives working in the realm of art and technology, the Chimba Lab. The collective offers a space for technological empowerment, a space for a culture of hacking, tinkering and do-it-yourself, and for the theoretical reflection of new technologies in artistic practice. By the time Chimba Lab disbanded in 2012, it is known throughout South America. In 2011, when González Godoy experiments with different materials in the development of sound installations as part of a master thesis, she encounters a component that became central to her work: water. Her first work in this new artistic phase is Water Resistance, an electronic sound installation animated and altered by water. In 2016, her artistic path takes further turn when she is invited to exhibit at the Anilla Hall of the MAC, Santiago Museum of Contemporary Art. Working closely together with curator Alessandra Burotto-Tarqui, González Godoy focuses on the Mapocho River that flows through Santiago de Chile. In the resulting work, Hidroscopía Mapocho, water shifts from being an electronic component to being a central metaphor for the effects of a destructive neoliberal economic system and the consequences of the long years of dictatorship that ended only in 1990. In 2018, with the creation of Hidroscopía Loa, copper becomes another important motive and central fabric in her work. Through extensive field research, González Godoy investigates the impact of the overuse of water in industrial mining processes on the environment and the communities living along the river. Her works combine visual and acoustic digital technologies with analog processes such as copper engraving and textiles, building a narrative that is as poetic as it is politically urgent. Claudia González Godoy currently works as an independent media artist and teaches at the University of Chile. She has given a large number of workshops and lectures about art, free hardware and DIY culture and participated in many festivals and biennials, among them Livoli in Austria and Sol in Spain. Furthermore, she has exhibited in a variety of art institutions, among them the Museo de la Solidaridad Salvador Allende in Chile and Macro in Italy. Currently, her work is on view at the exhibition Umbrales, Cómo anudar el tiempo at IFA Gallery Stuttgart and here at ZKM, in the exhibition Critical Zones, Observatories for Earthly Politics.
Voy a presentar también ahora a Alessandra y a mí. Alessandra Burotto Tarqui es curadora, investigadora y periodista, editora y gestora cultural. Se formó como periodista en la Universidad de Chile, donde también se diplomó en crítica cultural y ejerció de docencia en sociología de la comunicación. Actualmente trabaja como comisaria en el MAC, Museo de Arte Contemporáneo en Santiago, donde coordina el área de Media MAC y más recientemente desarrolla el podcast Interrupciones en MAC. Fundada por Alessandra en 2010, el Media MAC se dedica al fomento, la circulación y la investigación curatorial de artes mediales y del cruce entre arte y ciencia, tecnología, naturaleza y sociedad. Mi nombre es Laura Schmidt, soy asistente de comisariado en el Departamento de Colección, Archivos e Investigación del ZKM y me alegra muchísimo de que hayáis aceptado nuestra invitación. Bienvenidas, Claudia y Alessandra. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Claudia, Alessandra, tengo entendida de que vuestra relación es bastante íntima y que habéis trabajado ya muy cercanamente juntas. Y para empezar la conversación me gustaría preguntar cuándo y dónde os conocisteis, cómo se dio esa amistad, me atrevo a decir. Claudia, no comienza. Me acuerdo. Nos conocimos con Alessandra trabajando ella ya en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo, por ahí en el 2009, 2008. Sí, 2009 probablemente. Sí. Cuando acá en la escena local estaba en un momento muy, muy bonito de crecimiento, ¿no? La escena de arte, tecnología, arte sonoro, artes mediales, más o menos ahí. Sí. Sí, yo diría que tengo el recuerdo, tengo la imagen de una noche blanca, que era un concierto que se hacía, lo organiza la Sociedad Electroacústica de Chile, que es responsable también del Festival Aymaco, y creo que la primera vez que nos vimos fue en una noche blanca del 2009. De hecho, tengo un poco la imagen del ingreso de la gente, porque la idea era que pudieran dormir en el museo. Entonces el MAC estaba trabajando con la organización del festival y lo hicimos en forma conjunta, y fue la primera vez que esa noche blanca se hace en el MAC, y pues tuvimos muchas otras, y fue muy bonito, que era una convocatoria masiva en el hall del museo. Es un edificio clásico, creo que hubo hasta 900 personas esa noche, hasta las 8 de la mañana. Después se fue, digamos, la gente se fue yendo a sus casas, pero la idea también era que durmieran. Entonces claro, eso fue una convocatoria muy grande hacia toda la escena de la experimentación musical, la música cosmática, los artistas sonoros estaban muy vinculados también a este festival. Sí, yo diría que aunque yo conocía a Claudia, tenía referencias de su trabajo, sabía quién era, pero creo que no nos habíamos visto todavía. Sí, qué bien. Qué bien, ya hace tiempo. Hace tiempo. Sí. Claudia, tu obra Hidroscopía Loa actualmente está expuesta aquí en el ZKM en la exposición Critical Zones, Observatories for Earthly Politics, y desde hace nada pertenece a la colección del ZKM. Y sí que me gustaría hablar de esa obra, pero un poco más en adelante, y me gustaría
antes, empezar un poco por los inicios de tu trabajo y, y sí, preguntar, porque la electricidad y el agua son elementos claves en tu trabajo y me gustaría saber cómo y cuándo empezaste a interesarte por esos dos componentes y a trabajar con ellos. Sí, Em, empecé a trabajar con agua por casualidad, porque estaba estudiando, haciendo mi tesis de magíster, de maestría, y yo mi formación como artista es en la Escuela de Arte de una universidad, la Universidad Arcis, que hoy ya no existe, eh, y luego estudios de posgrado en arte y tecnología, donde aprendí, digamos, como una serie de prácticas, comencé a conocer también la escena internacional del media art y del arte sonoro, y fue, la verdad que fue una instancia que me abrió mucho, mucho la cabeza y me permitió seguir explorando con los soportes tecnológicos. Y, y cuando hice mi título de pregrado, pasé por una serie que yo creo que a la mayoría nos pasa, como por una serie de momentos en donde hay como un vínculo con la tecnología, con el computador, con la programación, con la electrónica, que se vuelve estresante, indomable. Y en ese momento fue súper importante porque me di cuenta que en el fondo quería investigar y trabajar desde una noción de la tecnología no compleja. Y, y a partir de esa reflexión, que en el fondo fue como un despertar, comienzo a investigar de manera autodidacta, para aprender electrónica y para aprender a hacer circuitos, para poder generar sonido, para poder controlar como ciertos comportamientos en los materiales y como en los procesos. Y en ese proceso digamos, de aprender de la electrónica, aprender su lenguaje, los componentes, cómo funciona, se comienza a ser súper presente el concepto de la resistencia, ¿no es cierto?, en la electrónica, y ese término asociado a las materialidades conductivas y no conductivas. Y en esa exploración de búsqueda de materialidades, tuve un encuentro con el agua, eh, que, que se vuelve súper interesante, súper inmersivo, muy sensible también de ver que estas, estas construcciones, estos sistemas electrónicos se ven modificados por la interacción, por el vínculo con esta sustancia que es el agua. Entonces, en ese momento me parecía esto fue en el año 2010, me parecía muy, muy interesante, muy potente dejar que los circuitos, que la electrónica, que la máquina, ¿no es cierto?, que el hardware fuera alterado, fuera modificado, fuera descontrolado por la presencia del agua. Entonces ahí aparece este diálogo entre la electricidad y el agua que comienzo, que en el fondo que tomo, y comienzo a explorar, a profundizar hasta el día de hoy en, en los proyectos. Sí, y yo lo que me he preguntado es que el agua ahora en tus obras en realidad ha pasado a ser una temática y ya no es un componente electrónico, para así decirlo. Y me he preguntado en qué momento se produjo este cambio, también en tu percepción del agua. Uh-huh. Bueno, cuando
se produce, yo creo que con la serie Hidroscopía, definitivamente, eh, con la primera de estas, que fue Hidroscopía Mapocho, y ahí fue que comenzamos a trabajar con Alessandra de una manera mucho más profunda y sistemática y con un diálogo más constante en torno a mi trabajo y a mi investigación. Y fue, claro, porque después de la serie anterior de obras que se llamó Water Resistance, en el fondo por la idea del agua como resistencia, que igual está implícito un concepto político detrás de ese término, ¿no? La resistencia del agua. En el 2011, cuando exhibo la primera obra de esa serie, acá en Chile se estaba produciendo un conflicto muy, muy grande en el sur, en el extremo sur, en la región de Aysén. Iban a construir una represa muy grande que y le tenía por nombre Hidro Aysén, y fue una de las primeras, pareciera ser que fue la primera vez en que la comunidad, en que el territorio y la sociedad se impone masivamente con grandes manifestaciones en Santiago y en otras ciudades también, eh, en contra del levantamiento de esta represa. Y fue súper importante porque se ganó esa demanda, ¿no? Para que no se destruyera el ecosistema con esa instalación, con esa alteración al territorio. Entonces sí estaba presente como desde un punto de vista político, pero no estaba como inmerso de manera más potente dentro digamos, de la materialidad o la visualidad de la obra. Entonces ya con ese antecedente, digamos que es social, ¿no es cierto?, el contextual, en el 2016, cuando Alessandra me invita a exhibir, a ser parte de la programación de Anilla, de la sala que el programa que ella dirige está a cargo, yo decido dar este giro y trabajar con el agua, pero no con el agua desde un punto de vista solamente material, sino también desde un punto de vista territorial, social, cultural. Entonces ahí se vuelve presente no solo el agua como sustancia, sino también el agua como nombre, como territorio, como cuerpo de agua, es río, tiene nombre, está en una ciudad, etc. Y Alessandra, sí. Sí, dime. No, iba a preguntarte cómo percibiste ese cambio a lo mejor en la obra de Claudia. Bueno, escuchándola también me hace mucho sentido porque yo diría que hay hay un necesario abandono en ese momento. Si bien la obra de Claudia ya era bastante conocida a nivel latinoamericano y a nivel nacional, porque justamente las redes de trabajo en artes mediales tienden a ser colaborativas en red, entonces hay digamos, un comportamiento natural hacia la comunidad de artistas mediales, hay una manera de concebir la escena muy diferente a las artes visuales tradicionales. Es decir, hay otros, yo te diría que incluso hay otros valores, el valor de lo colaborativo, el valor estar disponible permanentemente para los pares, saberse agentes de formación y agentes políticos, y siempre en ese marco como colectivo, si bien por supuesto las individualidades están, lógicamente. Entonces creo que en ese momento yo tengo la impresión que Claudia abandona el camino formal, el camino, el camino formal de las artes, incluso dentro de las artes mediales, que estaba abstraída conceptualmente en los dispositivos,
¿no es verdad? Eso también responde a una tradición, digamos, nacional de producción de arte contemporáneo en general, que es como la preeminencia, el peso que tienen los enfoques conceptuales en la producción artística en Chile. Algunos dicen que esa fuerza o ese peso del arte conceptual en la producción chilena proviene del necesario silencio o de resistencia oblicua que los artistas tenían que tener en dictadura. Yo hoy día no estoy tan segura de eso. Hace 10 años decía sí, parece muy lógico. Yo creo que hay más razones en esa tendencia hacia lo formal. Pero sin duda hacia lo conceptual, quiero decir, pero sin duda esa tendencia es fuerte y cuando un artista medial comienza a abandonar los formalismos y comienza a abandonar ciertos géneros como la instalación, empieza a abandonar el material, en este caso el trabajo con electrónica, lo modifica, lo convierte no solo en un fenómeno conceptual, sino en un aparato estético. Creo que ahí comienza, en el caso de Claudia, para mí, yo te diría que incluso una revolución dentro de su trabajo, que hasta el día de hoy sigue dando sorpresa y se sigue despegando de la objetualidad. Entonces creo que ahí hay si bien por supuesto las instalaciones son hermosísimas y tienen un trabajo enorme con las comunidades, creo que lo que prima es el trabajo con el territorio y las comunidades, precisamente. Ya la Claudia, desde el 2016 en adelante, creo yo que sería muy difícil para ella prescindir del trabajo en el territorio propiamente, de estar ahí respirando, caminando, generando recorridos, trabajando con otros, desde niños, jóvenes y adultos, familias, en un espacio más intergeneracional de las comunidades donde ha trabajado. Ya la idea de residencia tampoco es aislada en un taller, es en medio, la residencia es residir in situ, ¿no es verdad?, en la comunidad, es respirar la comunidad, es vivirla, es hacerse otro más. Y trabajar también en esa bella distancia que supone ser un extranjero, digamos, en esa comunidad, pero al mismo tiempo obligarse a estar dentro de la comunidad, ¿no? Es como y eso creo que cambia las metodologías de trabajo, por supuesto, y cambia la potencia de la obra. Y de alguna manera se torna incluso más poético en algún sentido. Y creo que yo diría que eso es algo que ha ido ocurriendo en el trabajo de la Claudia. Sí, me parece que muestra una increíble sensibilidad y efectivamente ese enfoque transversal me parece muy interesante y me gustaría saber también cómo empezaste, Claudia, a enfocar ríos. O sea, ¿por qué ríos? ¿Por qué sí, el agua puede tener, no sé, puede aparecer en muchos sitios, pero ¿por qué te centraste en los ríos? Eso se dio porque con hidroscopía Mapocho es el río, bueno, el río Mapocho siempre ha estado súper presente, perdón que hable de Mapocho y no de Loa, pero ya viene Loa. El río, el río Mapocho siempre ha estado presente en nuestra ciudad como un cuerpo de agua súper intervenido, ocultado, manipulado, entubado. Entonces,
quería como dialogar con esa condición del río. Entonces la manera de poder dialogar con esa condición era de enfrentarme al órgano geográfico como cualquier persona que habita una ciudad, en teoría, desde un sentido común, puede pensar acceder a un río. Y en el caso de la mayoría, o sea, de muchos ríos que están en las ciudades acá en Chile, son ríos que son de difícil acceso. Uno no puede ir como a cualquier parte del río y sentarse y pasar como una tarde, como varios ríos que yo conozco en Europa, por ejemplo, ¿no? Que inclusive son navegables. Entonces, el río Mapocho, bueno, es un río café principalmente, que no es transparente ni cristalina su agua. Entonces, eso también potencia un recuerdo olfativo del río que teníamos cuando éramos más chicos, que desprendía un olor muy, muy, muy malo. Ahora el río, su agua está tratada, entonces ya no es hediondo. La cosa es que quería como enfrentarme a esto de poder recorrer el río y ir mirando en cada segmento cómo va transformándose el territorio y cómo van cambiando también ciertas zonas del paisaje y de qué manera podemos vincularnos con el río y con su agua. Ese fue como el propósito inicial de Hidroscopía Mapocho. Y fue tan interesante la metodología de trabajo que se diseñó para llevar a cabo ese proyecto, que me interesó mucho poder continuarla, y la continuación fue Hidroscopía Loa. Ujú. Entonces, y fue Hidroscopía Loa, fue el río Loa en particular, porque bueno, antes, ya años antes había tenido una investigación con ese río, y me había encontrado como en publicaciones que el río Loa es el río más largo y más contaminado de Chile, y es el río que su agua se ocupa principalmente para la actividad extractiva del cobre. Entonces, ahí aparece el tercer concepto importante de hidroscopía LOA, que es cobre, electricidad y agua, ¿no es cierto? O sea, el cobre como el material conductor más usado a nivel mundial para la producción de la electricidad, para electrificar el mundo completo, eh, eh, y el agua que se ocupa para su proceso, para poder extraerlo, eh, y el río Loa, que es digamos, como el cuerpo de agua explotado para esa producción. Ujú. Entonces, esa fue la siguiente obra de la serie, y en donde ese sistema de trabajo de ir a recorrer el río, de establecer ciertos hitos de toda su extensión en el territorio, en el mapa, dando cuenta de cómo va transformándose el paisaje, cómo va cambiando el caudal, cómo va cambiando los componentes, los contaminantes del agua, cómo va cambiando también el sonido alrededor de distintos lugares, y a la vez también de cómo se va estableciendo un relato de las problemáticas comunitarias, medioambientales, sociales y económicas a lo largo del río, ¿no es cierto? O sea, el río Loa nace en el volcán Niño, como 4.300 metros de altura, donde, por ejemplo, todos los años se hace un ritual de limpieza de las aguas, y ese ritual lo realizan las comunidades indígenas, Licanantay, y principalmente Licanantay, y creo que también Aymaras. Entonces, ya en ese lugar, como en el nacimiento del río, se visualiza una condición ritual, de un conocimiento ancestral, de una práctica vinculante con el agua desde una perspectiva espiritual.
Entonces, ahí hay una realidad súper importante, presente y muy distinta, por ejemplo, de otro lugar más abajo, como lo es el pueblo de Quillagua, donde eh, en dos ocasiones, en el 97 y en el 2001, me parece, se produjeron grandes contaminaciones del agua por negligencias en la producción minera, donde llegaron relaves mineros al agua, entonces el agua se contaminó la tierra y la tierra se murió. Y esos episodios dieron también como la muerte a las actividades económicas de agricultores del pueblo. Entonces, en ese sentido, como esta metodología de recorrer el río, de ir a su nacimiento, ir a su desembocadura, cruzar los hitos de sus afluentes y en esos lugares encontrarse con quienes habitan ese territorio, establece un relato variante, cambiante, pero que va a la vez va expresando, va mostrando la realidad y todo eso fue posible gracias a este método, ¿no? Como a este pie forzado, a este pretexto de recorrer el río. Y eso pasa en el fondo cuando una persona eh, eh, decide salir, digamos, de las maneras habituales de vincularse con el territorio desde el punto de vista de las vacaciones o desde el turismo y decide ir a, no sé, ir a llegar ahí y ver qué pasa, ¿no? La mayoría de las veces he ido como con un contacto previo y luego ese contacto me va derivando en otras personas que me van contando también sus propias problemáticas. Entonces, con Hidroscopía Loa llegué a conversar con el dirigente de las comunidades de agricultores de Calama, que es una ciudad, la ciudad principal de la minería en Chile, y él me contactó con otro dirigente, con un dirigente de la comunidad Licanantay, y luego me contactaron con otro dirigente indígena, pero específicamente del pueblo de Quillagua, y luego con otro dirigente en Chiu Chiu. Entonces, así fui derivando en distintos lugares y también escuchando distintas voces, ¿no? Y ahí es donde uno, digamos, como se da cuenta que la gran problemática no es en sí la actividad minera, sino es la sobreexplotación del recurso, del agua, eh, la, como el, acá se le llama el saqueo, ¿no? El saqueo del agua del río, porque es efectivamente un robo, mucha agua para la producción industrial, poca agua para las personas. Entonces, ese desequilibrio es básicamente el grueso, el punto central de esas realidades. Sí, 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 Alessandra. Yo solamente quería comentar, para que se hicieran un poco la idea de por qué los ríos, porque tú partías preguntando por qué los ríos, ¿no? O sea, por qué ese fenómeno acuífero en una geografía determinada. Bueno, si pensamos en los países, en general, siempre hay algunos hitos geográficos que un poco definen o ayudan a definir ese territorio que alguna vez se convirtió en nación o en un conglomerado de naciones. En el caso nuestro, la cordillera de los Andes es un hito geográfico fundamental y el breve espacio entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico en esa zona de Sudamérica es nuestro pueblo, o sea, es nuestro lugar. Y además ese lugar no solamente es largo como una huella de más de 9.000 kilómetros, sino además es desierto, es valle,
es bosque, incluso, digamos, extremo sur con un paisaje mucho más salvaje, si uno quiere, ¿no? Y en todos ellos, en todo nuestro territorio, estamos acompañados por la cordillera de los Andes, que es donde surgen los ríos. Y surgen desde las distintas alturas, ¿no? Y todos buscan el mar. Es como decir que estamos en una zona casi como viviendo de prestado, porque es una área muy angosta y en efecto todos los ríos surgen en la cordillera, la mayor parte, y también van circundando los distintos hitos geográficos y van dibujando este recorrido, ¿no? Que es un recorrido muy sinuoso, no se llega fluidamente y llanamente hacia el mar, es una llegada tortuosa, ¿no? Es una llegada tortuosa. Y además la historia de estos, incluso de este extremo del continente sudamericano, también es tortuosa, o sea, no es casual entonces que los ríos representen identidades, procesos de industrialización. Hoy por hoy siguen siendo pilar de un capitalismo neoliberal que sigue necesitando recursos, entender las aguas y entender los ríos como un recurso natural y no como agentes, ¿no? Que forman parte de una comunidad compleja, sistémica, como un ecosistema. Es un valor capitalista que se le otorga justamente a estos caudales de agua, porque simplemente para el capital es mucho más sencillo, más simple y más rentable explotar estos caudales de agua, así como se explotan los recursos mineros, etc. Entonces, en realidad representa una doble, comillas, tortuosidad, ¿no? La dificultad del río, del caudal en sí mismo, milenario, lo que le cuesta llegar al mar y por ende toda la germinación cultural que esos ríos producen en el norte, en el centro, en el sur, y al mismo tiempo como la propia cultura capitalista está determinando cómo es que, o sea, cuál es el sentido y la función de esos ríos, ¿no? Cuando Claudia dice que es muy difícil que uno en Chile acceda a ciertos ríos, eso es cierto, es un poco difícil de entender, pero hay varias explicaciones. Uno es justamente la topografía, ¿no? Porque efectivamente las nacientes son en la cordillera, es de difícil acceso. Y segundo, porque sus riberas están cerradas al uso público. El uso público en teoría está garantizado, pero en verdad, por la vía de los hechos y una serie de normas administrativas, no lo está. Entonces, un elemento tan esencial como el agua en un caudal, es decir, no es solo agua, es agua que cruza diversos territorios y permite la vía cultural, eso es el paradigma, digamos, o sea, ese es el problema de fondo, un elemento que es natural y cultural a la vez, está siendo culturalmente secuestrado, incluso para la vida cultural, considerando que digamos, el sistema económico también es parte de la cultura, entonces es una paradoja en buenas cuentas, en términos amplios es una paradoja. Y cuando Claudia dice, tenemos que recorrerlo, en eso es como muy claro, no es posible entender los ríos sin recorrerlos. Tú los puedes ver en cartografías, puedes tener fotos satelitales, puedes acceder a data
muy precisa sobre los ríos, pero la experiencia de recorrerlo es irreemplazable y por ende te obliga como artista a inmiscuirte en sus diversas dimensiones. Ya los datos por sí solos no, son insuficientes. Ya se trasciende el abordaje conceptual y yo diría que se ingresa a un abordaje que es político afectivo. Sí. Político afectivo, ¿no? Sí, sí, me parece también muy interesante cómo Claudia recoge todos esos aspectos y muy distintas escalas también con su obra. Y Claudia, me gustaría que a lo mejor explicaras un poco cómo se muestran, cómo abordas esos distintos aspectos en tu obra, también por si alguien que nos está escuchando no lo ha visto. Ajá, sí, sí. Eh, sí, bueno, primero como comentar que la obra se realiza en etapas, ¿no? La primera etapa es justamente conocer el río, hacer un viaje, una expedición artística desde el nacimiento del río hasta la desembocadura. Y bueno, como efectivamente Alessandra mencionaba, la geografía del río no es fácil, entonces esta vez de ese viaje no pudimos acceder al nacimiento del río porque era pleno invierno acá y en invierno en la altura nieva mucho y se borran los caminos, entonces no pudimos subir hasta al nacimiento del río. Sin embargo, llegamos hasta un lugar muy, muy como significativo que es Taira. Taira fue un asentamiento indígena eh, donde hay una serie de geoglifos y bueno, es una quebrada y allí ya hay como un estado del agua que uno podría decir que en una condición más pura, ¿no? Sin embargo, igual el agua desde que nace ya está siendo intervenida y utilizada por las actividades mineras. Ahí en Taira brotaba el agua de la tierra como con gas, digamos, así como de pura, era muy, muy, muy bello. Entonces, en este recorrido se establecen puntos geográficos para detenernos y allí, de acuerdo a los afluentes del río, encontramos el primero que fue Taira, luego fue el encuentro con el río Salado, donde está la comunidad de Tiu Tiu, el pueblo de Tiu Tiu. Luego el encuentro con el río San Salvador, más abajo. Después el pueblo de Quillagua. En el pueblo de Quillagua no hay un río como afluente, pero sí me interesaba mucho poder ir a Quillagua porque es muy significativo la historia de ese pueblo con la contaminación minera. Y luego la desembocadura. Entonces esos fueron los 5 puntos que se establecieron. Hay que considerar que toda la longitud del río son 440 kilómetros, entonces es mucha su extensión, por tanto sí o sí había que establecer ciertos puntos. Y en esos lugares, en esta expedición, lo que hago es hacer mucho registro de paisaje, registro sonoro y entrevistas con las personas que anteriormente les comentaba. La primera entrevista fue con Bon Castro, el dirigente de la comunidad de agricultores de Calama. Luego con Esteban Araya, dirigente de la comunidad Licanantay, que él con su comunidad además protegen un parque de geoglifos. Eh, con Iván, que él nos llevó a Taira y nos hizo de guía por el sendero. Y eh, luego está Jaime Palape,
dirigente indígena en Quillagua, y el profesor de la escuela también, Manuel Flores. Entonces, con ellos hacemos entrevistas, nos cuentan las historias un poco, todos los conflictos políticos que han tenido, conflictos súper dramáticos y súper potentes, porque hay historias bien graves, ¿no? Como de amenazas. Entonces, también ahí yo me doy cuenta de la vulnerabilidad en la que las comunidades viven, de no poder defender sus aguas, de no poder tener acceso a este bien común. eh, bueno, entonces en esos viajes, además de las entrevistas y el recorrido y los registros, también hago algunas muestras de agua y de sedimento que traigo conmigo a Santiago junto con toda esta recopilación de material. Y en Santiago comienza la segunda etapa de la obra, que es ya, digamos, como el trabajo material, la puesta en el espacio, su visualización, de cómo va dialogando con toda la experiencia del viaje. Y así toma forma en una estructura de madera tipo andamio. Esa es ya como aquí comienzo a describir la pieza. Son una serie de 6 torres de madera que se interconectan entre sí por canaletas de cobre y mangueras. Eh, una, la primera torre es la torre de control, que bombea hacia las otras 5 torres, bombea porque en cada cierto tiempo bombea cantidades de agua. Y las 5 torres corresponden a los lugares donde hicimos los registros. Hay una torre que corresponde a Taira, otra que corresponde al río Salado, otra que corresponde al río San Salvador, otra a Quillagua y finalmente a la desembocadura. Entonces, desde esta torre de control, se controlan 5 bombas de agua con un microcontrolador, y al interior, en este microcontrolador, hay un programa que define cuánta agua sale para cada torre y en qué momento. Y eso está determinado por ciertos datos que también logré obtener de información que se monitoreó durante 17 años en estos lugares. Justo coincide que estos lugares son puntos cercanos a estaciones de monitoreo medioambiental, en donde mensualmente se miden distintos fenómenos, ¿no es cierto? Lluvia, contaminación. Y yo decidí recolectar información de caudal, o sea, cuánta agua está pasando cada vez eh, en, todos los meses durante 17 años. Esa fue la información que logré encontrar. Es súper dramático que habían meses que no había monitoreo, porque cuentan que acá no es como que hay una gente que va a monitorear como del Ministerio del Medio Ambiente y va en su camioneta y saca su instrumento y mide la cantidad de agua, sino que quien está encargado o encargada de ir a medir el agua es la vecina o vecino más cercano a la estación. Entonces, puede ser que en ese momento la vecina, la señora, no estaba y no midió la información. Entonces, es trágico y es cómico a la vez, que hay meses que hay cero, ¿no? No hay información. Entonces, toda esta información se promedió para reducirla a, a 12, digamos, en el fondo 12 meses por año, y, y así se hace el ciclo, ¿no? Sale enero, la información promediada para enero, para cada una de las estaciones. Entonces, enero en Taira, enero en Salado, enero en San Salvador, Quillagua, desembocadura. Y luego viene febrero, hasta que se completa el ciclo en diciembre.
Y de acuerdo a esos promedios, digamos, como esos valores, es la cantidad de agua que cae a cada una de las torres. Entonces, luego en el interior de cada torre lo que uno puede ver es una placa de cobre, es una placa de fibra de vidrio con cobertura de cobre, que son las placas que se ocupan para hacer circuitos electrónicos. Esa placa está grabada no con un circuito, sino con el mapa del río, específicamente del lugar donde capturamos, donde hicimos muestras de agua y registro y entrevista y todo. Y, ese diseño, ese grabado está también pensado para que cuando el agua caiga, se pueda medir la resistencia eléctrica del agua en ese flujo, en el flujo mismo de la instalación. Entonces, cae el agua y en un panel de LEDs se visualiza el valor de la resistencia del agua y también luego que el agua cae se amplifica el sonido, la gotita del agua que se amplifica sutilmente. Es súper interesante, a mí al menos me parece muy interesante como ese desdoblamiento del sonido porque efectivamente se escucha el agua analógicamente como cae, nuestro oído lo percibe, pero a la vez está amplificada y superpuesta sobre ese mismo sonido. Entonces hay como un descalce bien interesante como que se desnaturaliza un poco ese sonido propio del agua y de la gota. Y, y bueno, y finalmente el agua que cae se recolecta y se conecta con las otras torres a través de las canaletas de cobre. Todo eso va a pasar en las 5 torres y no pasa en simultáneo, sino que pasa uno a la vez y hasta que se completa el ciclo se espera unos minutos, creo que un minuto, ya no acuerdo el valor en el código, eh, hasta que termina de caer toda el agua de todas las torres y después empieza de nuevo a circular el agua. Y algo que a mí en lo personal me interesa mucho de lo que sucede con las obras, con estas obras, con las hidroscopías, y es que la obra se transforma en una especie de cartografía no convencional, en una cartografía que ya no es necesariamente del dato duro, sino también es una cartografía del espacio, del tiempo-espacio propio de la instalación, que efectivamente está cruzada con los datos, con la información medioambiental, pero que se va, que va transformando, se va transformando materialmente, el cobre va tomando otro color. El color que toma el cobre también depende de la naturaleza del agua de la ciudad en la que está siendo exhibida. Por ejemplo, ahí en ZKM probablemente hay otros metales pesados que corren en el agua. Y la placa de cobre con el plano, con el mapa del río, también va transformando su superficie, ¿no? Es como materialmente, representativamente va interviniendo ese paisaje y va construyendo otro desde la perspectiva de la transformación de la materia. Y en ese sentido es bello pensar esta instalación también como un organismo vivo que tiene una vida, que va performando constantemente y que va produciendo, va dejando una huella, va dejando un resto, ¿no? Son, eh, puede estar ahí, no sé, eternamente, ¿no? Y la sal del agua va a ir produciendo una capa material sobre la superficie. Sí. Ah, sí, exacto. Sí, Bueno, y las sí, piezas de video que son, eso. hay un díptico de video, uno retrata, o sea, da cuenta de la expedición, del viaje, y el otro hace un contrapunto entre una vista aérea cenital del río versus la vista microscópica de los elementos y de los microorganismos que habitan en el agua del Doa. Sí, son piezas muy,
muy estéticas también en realidad para lo que vienen a expresar y para las problemáticas que representan. Y algo que me he preguntado ahora también al investigar un poco más tu obra es ¿dónde se quedan las entrevistas? O sea, esa experiencia que tú tienes, esa posibilidad de hablar con las personas que tienen que convivir con las situaciones con las que te has encontrado. Y me he preguntado eso, si ha sido una decisión dejarlas fuera, dejar ese lado fuera. Sí, en ese minuto lo fue. Yo diría que por un componente emocional, porque creo que me superó el relato. Fue súper potente y decidí dejarlas para poder hacer una publicación con esas entrevistas, ya que efectivamente no estaba en ese momento de la realización de Hidroscopía LOA. Pensé también hacer un documental, eh, y, y la verdad que creo que no, o sea, no era el momento de trabajar con el relato, con las voces, hasta no poder entregar hasta no poder como hacer una buena devolución también con la comunidad. Eh, Porque no era, para mí no tiene sentido como por cumplir, como por usar el material. eh, entonces, en ese sentido, como que pensé darles un espacio y ahora estoy efectivamente como dándole la vuelta para hacer una publicación con esas entrevistas y poder finalmente llevarlas al territorio, hacer la devolución en la comunidad. Sí, también estás, creo que, trabajando en una tercera obra ya Sí. de hidroscopías. Y cómo han cambiado esas, o sea, ya van a ser tres. ¿Qué ha cambiado a lo mejor entre ellas? Sí, ¿qué ha cambiado en ti? ¿Qué ha cambiado en las obras? La forma de trabajar. Han cambiado muchas cosas. Bueno, cambió la materialidad. Ahora si bien son piezas que también dialogan con estructuras de madera, ahora estoy explorando la dimensión textil. eh, y efectivamente esta devolución con la comunidad la pensé desde la propuesta misma de la obra. Eh, eh, Esta tercera pieza se llama Hidroscopía Maule y es una serie de cuatro piezas textiles que están pensadas para dialogar con el territorio. Entonces, el proyecto parte también con el viaje, con el recorrido, el conocer el río, conocer a la comunidad, y, pero está pensado muy distinto, ¿no? He estado trabajando un año completo yendo a la localidad, donde he conocido a personas que viven, he podido compartir con estas personas en sus casas. Me han contado, me han abierto como un poco la intimidad de su hogar y en las piezas textiles también dialogan con sus historias de vida. Entonces, las, las entrevistas, todo esto, luego otro viaje más de recorrido, de paisaje, un tercer viaje de performance, no es de evolución, pero es como de acción en el territorio con las piezas textiles y una serie de performance. Y finalmente, eh, el último viaje que va a ser, yo diría que en diciembre, de mostrar en alguna instancia más social el proceso.
Y son, a diferencia del río Loa, que fueron, bueno, sí, todos fueron hombres a quienes entrevisté, esta vez fueron mujeres. eh, y, y adultos mayores, donde hay también una intención puesta en la memoria del río. A diferencia, por ejemplo, el río Loa es un río que su agua se ocupa para extraer el cobre. En el río Maule el agua se ocupa para la producción de electricidad con centrales hidroeléctricas. Entonces la alteración del río es mucho más radical desde el punto de vista de la construcción de represas, embalses, intervenciones con torres que llevan cables de alta tensión. Hay mucho también monocultivo en la zona, monocultivo de pino y eucalipto. Eh, y además el río Maule, bueno, tiene una historia también súper interesante para el país, porque se consideró también en el periodo de la invasión española, fue una frontera natural, ¿no? Que no permitió el cruce, y hubieron otras estrategias finalmente de abordaje para poder cruzar el río, pero era un río con mucho caudal, con mucha corriente, efectivamente con mucha fuerza, eh, que, que tiene una historia muy, muy potente, ¿no? Entonces, efectivamente por esta fuerza, como por estas características del río, se construyen las represas, y estas represas se construyen sobre pueblos, ¿no? Como sobre poblados, una serie de hectáreas que eran habitadas y cultivadas por los habitantes y que fueron expropiadas, que se inundaron. Entonces son represas que no se hizo un hoyo para poder acumular el agua, sino que el agua se empezó a acumular de forma natural, y quedaron abajo las casas, quedaron los bosques, quedaron los caminos. Entonces las historias que hay tienen que ver justamente como con esos recuerdos, ¿no? Con los recuerdos de la infancia, con los recuerdos de los antepasados. Que quería o quisiera también preguntar, porque efectivamente hemos hablado todo este tiempo ahora del conflicto que también puede suponer el agua, político, social, y quería preguntar un poco más allá, más general, cuál es la situación en Chile, porque, bueno, claro, desde las protestas en 2019 han cambiado cosas. Va a haber una nueva constitución. Por ejemplo, ¿hasta qué punto la protección medioambiental es parte de ello? O en general, ¿hay una importancia para la protección medioambiental desde el gobierno o desde el pueblo? Yo te podría decir que en estos 2 años, desde la revuelta del 18 de octubre del 2019, lo que tiene Chile por delante como desafío es imaginarse como el país que, que queremos construir, ¿no? En efecto, muy recientemente la Asamblea Constituyente, que fue elegida, que fue elegida en su composición, incluyendo independientes, es decir, fue una elección que fue más allá de la representación de los partidos políticos, es decir, fue capaz de superar la crisis de representación de los partidos políticos y obligar a los partidos políticos a replantearse, ¿no? Y eso está pasando en todo el espectro político, lo cual es muy bueno. También se ha producido una jerarquización, una priorización desde el enfoque de derechos,
que eso es, si bien es un enfoque internacional, podemos recabar una serie de historia a nivel global, ¿no es verdad?, de por cómo los derechos fundamentales y los derechos económicos, sociales y culturales han ido tomando espacio, ¿no es verdad?, en las políticas públicas de los distintos países de América Latina. También es cierto que esos derechos como de segunda generación en la práctica no han sido rectores, ¿no?, de los distintos modelos de proyectos de desarrollo. Y no han sido rectores claramente porque el modelo de desarrollo aplicado en los últimos 30 o más, todavía 50 años en Chile, ha sido con una orientación subsidiaria de parte del Estado. Es decir, mientras más chico el Estado, más espacio para el libre mercado. Y se ha producido una visión polarizada y una visión mañosa de incluso lo que es la noción del Estado. O sea, ¿qué es el Estado? Para algunos, para el sector más conservador, el Estado es un aparato administrativo que mientras más pequeño, más eficiente el desarrollo económico. Para otros, creemos que el Estado es la representación de la ciudadanía y por lo tanto todo el potencial de desarrollo de la ciudadanía debe estar en el Estado, porque de lo contrario no está en nosotros, ¿no? Entonces, un Estado entendido como nosotros, como un nosotros, esa es la discusión que hoy día se está dando en la Convención Constituyente, y uno de los capítulos, uno de los ejes rectores es medio ambiente, y por supuesto vinculado con lo cultural y vinculado con lo económico. Hoy día la diferencia, si bien tenemos un Ministerio de Cultura hace muchísimos años y también de medio ambiente, la dimensión económica, cultural y medioambiental no estaban cruzadas, estaban compartimentadas en esta lógica sectorial, el sector cultura, el sector medio ambiente, etc. Y no estaban integradas. Por primera vez, la discusión constituyente que ha comenzado hace prácticamente un mes en Chile, lo junta por primera vez y por lo tanto esa reflexión va a poder impactar en las políticas públicas, pero sobre todo en el enfoque, porque lo que hace esta constitución, esta oportunidad de escribir un nuevo futuro posible, es justamente pensarnos de manera integrada y holística. Y eso que tiene que ver con una mirada, también va a impactar en la administración del Estado. Es decir, los ministerios ya no pueden solo administrar medidas, tienen que administrar mirada. Y esa va a ser la política pública, nuevas miradas. Entonces, creo que Chile está viviendo a 2 años de haberse cumplido la primera revuelta, que viene a cambiar el eje de la discusión política, ¿no? No solamente, o sea, la demanda por una nueva constitución es muy, muy antigua. De hecho, la constitución de Pinochet tuvo muchísimas reformas, y aún así, la certeza, la convicción, incluso para las generaciones más jóvenes, de que esa constitución tiene un pecado de origen. Y no solamente porque la haya dictado determinado un dictador, sino porque lo que hizo esa dictadura fue cambiar en efecto el destino de Chile. Lo que hizo la dictadura de Pinochet fue la contrarrevolución, digamos, en el estricto sentido. La transformación que hizo esa dictadura de 17 años, que uno puede pensar tampoco es mucho, ¿no? Pero en 17 años tuvieron una eficacia tremenda, tremenda. Y hoy día tenemos la oportunidad de cambiar la visión y cambiar la ruta. Y eso es tremendamente, tremendamente significativo. Incluso creo que empuja también a los artistas a pensar su trabajo no solo en términos activistas, como en el activismo clásico, como arte y política de denuncia, sino de volver a la pregunta por el sentido de las cosas. Por eso un trabajo como el de Claudia
para mí es evidente que se instala en que adquiere sentido, tal vez incluso visionariamente, adquiere sentido en este periodo de transformaciones, porque se transforma la sociedad, por supuesto, pero también se transforman las formas en que los artistas contemporáneos miran las transformaciones y forman parte de las transformaciones. Y eso impacta en el lenguaje artístico, en las materialidades, en los géneros, impacta en su propia habla, no solo en la mirada, sino en su propia habla. Y creo que eso es tremendo, es muy, muy interesante. Me parece muy valioso que lo hayas mencionado y que lo hayas dicho también con todo lo que estabas diciendo, sí, de cambiar la mirada. Me estaba surgiendo justo esa pregunta acerca de la práctica artística, pero desgraciadamente ya es hora de cortar y yo podría seguir al menos una hora más. Me ha encantado esta conversación, os agradezco muchísimo vuestro tiempo. Y sí, eso, quería daros las gracias por haber estado aquí conmigo. Y así termina aquí hoy el episodio de The Art of con Claudia González Godoy y Alessandra Boroto. Y gracias a todos por seguirlo y que tengan una muy buena noche. Adiós. Gracias. Chao. Chao.